Hola, soy Glorix y soy programador de Roblox desde hace 3 años. Pero hoy decidí hacer algo que probablemente fue una pésima idea: crear un juego completamente utilizando la inteligencia artificial de Roblox. Antes de crear cualquier cosa en el juego tenía que resolver un problema enorme. Imagínate dedicar semanas o incluso meses creando un juego para que un día simplemente todos los datos de los jugadores desaparezcan. Sí, una pesadilla. Por eso decidí empezar creando una base de datos segura en lugar de usar el sistema básico de Roblox. Opté por una herramienta mucho más confiable, Perflay Service. Pero antes de instalar cualquier cosa hay una regla de oro que siempre sirve: nunca confiar ciegamente en un script de internet. Así que me puse a revisar cada línea de código para asegurarme que todo estuviera limpio. Y después de unos minutos de inspección parecía seguro. Instalé el módulo, conecté todo al servidor y preparé el sistema para hacer la primera prueba. Y le di a ejecutar. Y no funcionó. Nada, absolutamente nada. Así que fui directo a la consola para investigar cuál era el problema. Y después de revisar unos minutos, encontré al culpable. El módulo estaba en un lugar equivocado. Sí, perdí varios minutos por una carpeta. Moví toda la ubicación correcta, volví a ejecutar el juego y esta vez funcionó. Por fin la base de datos estaba conectada correctamente. Y aunque parezca pequeño, es literalmente el corazón del proyecto, ya que cada progreso del jugador dependerá completamente de este sistema. Mientras todo esto quedaba listo, también empecé a construir una pequeña mecánica de explosiones. Todavía no parecía la gran cosa, pero esta pequeña explosión sería la semilla de lo que algún día sería un juego completo. Aunque todavía faltaba un último obstáculo. Si no te una opción específica de Roblox, absolutamente nada de esto se guardaría. Así que fue configuración de experiencia, entré a la seguridad y activé los servicios API, guardé los cambios y volví a probar. Y esta vez sí, la base de datos estaba yo. Después de unos minutos de trabajo y una guerra contra una carpeta mal colocada, finalmente el primer sistema importante estaba funcionando. Y esto apenas era el comienzo, ya que cuando volví a ejecutar el juego apareció el primer error en Combat Manager, que básicamente es el cerebro detrás de las explosiones del juego. Cuando dejó de funcionar, nada explotaba. Así que empecé con el reto. Abrí el asistente de Roblox y le pedí ayuda. Fue cuando descubrí algo bastante peligroso. Después de varios segundos pensando, la IA me respondió con 3 opciones. La primera era revisar cada cambio antes de aplicarlo. La segunda era aceptar únicamente los cambios de este mensaje. Y la tercera era básicamente darle acceso libre a todos los scripts. Y como claramente tomo excelentes decisiones, elegí la tercera. Porque ¿qué podía salir mal? ¿Verdad? Bueno, muchísimas cosas. Aunque afortunadamente esta vez tuve suerte. La IA corrigió el error, ejecuté el juego y por primera vez la explosión funcionó. Después de pelearme durante un buen tiempo con errores, finalmente tenía una mecánica funcionando. Y eso significaba que era momento de pasar al siguiente paso: los enemigos. Creé 3 NPCs, un zombie, un alien y un enemigo mucho más poderoso que más adelante tendría una habilidad especial. Aunque cometí otro error enorme. Hice todo en R15, y si llevas tiempo desarrollando en Roblox sabes que es un poco más difícil. Yo normalmente lo hago en R6, ya que genera menos problemas y me facilita muchísimo más las animaciones. Pero para este punto ya estaba demasiado comprometido para volver atrás, así que decidí ignorar el problema, una decisión que definitivamente no me explotará en la cara más adelante. Luego agregué un sistema de recompensas. La idea era sencilla: si derrotas a un zombie ganas oro, si derrotas a un alien ganas oro. Todo parecía perfecto hasta que ejecuté el juego y apareció uno de los errores más molestos de Roblox: Infinite Jail Posible. Si alguna vez has programado en Roblox sabes de exactamente el terror que produce leer estas palabras, porque significa que el script está buscando algo y algo que simplemente no existe. Es como enviar a alguien a buscar una casa que nunca fue construida. Jamás la va a encontrar. Y mientras investigaba el problema empecé a notar algo: la IA realmente no estaba equivocándose. Bueno, no del todo. El problema era que yo no estaba siendo lo suficientemente específico. Le pedí una función, ella creaba una función. Le pedí enemigos, ella creaba enemigos, pero nunca le explicaba realmente cómo quería organizar todo el sistema. Y por eso siguen apareciendo errores ridículos. Después de revisar cada carpeta encontré al culpable. Los enemigos estaban buscando una ubicación que no existía. Otra vez una carpeta. Otra vez una carpeta. Y otra vez mucho tiempo detenido por una carpeta. Mientras solucionaba todo ese desastre empecé a entender algo muy importante. El verdadero reto no era programar el juego. El verdadero reto era aprender a comunicarse con la inteligencia artificial, que hacía exactamente lo que le pedía, pero nunca realmente lo que quería. Cuando pensé que por fin había solucionado el problema, apareció otro error. Así que hice lo que ya se estaba convirtiendo en una rutina: copiar el error, pegarlo en la IA y esperar un milagro. Unos segundos después me devolvió una solución. La probé y funcionó. Al menos eso parecía, porque al matar un NPC empecé a notar algo raro, muy raro. Cada vez que explotaba cerca de su cadáver seguía recibiendo puntos una y otra vez. Básicamente el juego creía que estaba eliminando al mismo enemigo indefinidamente. Así que le expliqué el problema a la IA y le pedí que contara solo una vez la muerte. La modificó, la probé y volvió a fallar, porque descubrí que si te alejabas y regresabas al NPC te seguía otorgando puntos como si hubiese resucitado mágicamente. Así que decidí tomar medidas drásticas. Le pedí a la IA que eliminara completamente el NPC cuando muriera y de paso dejar un efecto de partículas para que se viera más épico. Parecía perfecto hasta que los enemigos empezaron a desaparecer, pero las partículas nunca aparecieron. Pensé que era otro bug cualquiera hasta que revisé lo que había hecho la IA y ahí encontré el problema. Había programado las partículas para aparecer dentro del NPC después de morir. El detalle era que el NPC era eliminado instantáneamente, así que el efecto desaparecía junto con él. Básicamente la IA había creado un efecto especial que se destruía antes de siquiera existir, así que tuve que explicarle a ella exactamente lo que quería: eliminar al NPC, guardar su posición y después crear las partículas en ese lugar. Esta vez sí funcionó. Por fin los enemigos desaparecían correctamente y dejaban su efecto visual al morir. Con ese problema resuelto empecé a trabajar en el sistema de renacimientos y mejoras. La idea era simple: renacer para obtener diamantes y usar esos diamantes para mejorar daño, vida y alcance del ataque. Creé una estructura básica, conecté los botones con la ayuda de la IA y apareció otra de esas ventanas de advertencia que ya parecían perseguirme. La IA quería usar Destroy para eliminar objetos. Podía rechazarlo, aceptarlo o permitirlo para siempre. Por esta vez acepté. Antes de construir más sistemas construí un pequeño bloque transparente y lo guardé dentro de una carpeta llamada Map. Todavía no servía para nada, pero más adelante se convertiría en la zona segura para los jugadores. Después de todos los problemas que había tenido hasta este punto decidí hacer algo que probablemente debía hacer desde el principio: organizar. Así que dividí todo el proyecto en 6 fases. La primera era bastante importante: reemplazar completamente el sistema de vida de Roblox. ¿Qué significa? Es que en lugar de usar la vida normal quería crear una estadística llamada vida que controlara el daño dentro del juego. Si llegaba a 0, ahí sí el jugador moría. Así que le expliqué eso a la IA. Le pedí que todos los jugadores aparecieran con 100 puntos de vida y para mi sorpresa funcionó la primera. Sí funcionó, qué Sí, por primera vez la IA decidió colaborar, así que la fase 1 estaba completada. Ahora tocaba pasar a la fase 2, actualizar
todo el sistema de daño. La explosión ya no podía quitar vida de Roblox, tenía que dañar a la nueva estadística. Y como ya había aprendido la lección, esta vez fui extremadamente específico, tan específico que terminé escribiendo párrafos enteros para explicarle algo que yo hubiera programado en minutos. Aproveché también para pedirle algo más. Si iba a explotar cosas, al menos que se viera espectacular. Así que le pedí más efectos, más luces y más UFX. Después de ejecutarlo, todo funcionaba correctamente. La fase 2 estaba lista. Y era hora de pasar a la fase 3, que era una de las más importantes, la zona segura. Por fin iba a darle uso a aquella parte transparente que habíamos creado anteriormente. Le pedí a Leia que hiciera dos cosas: que los jugadores dentro de la zona no pudieran recibir daño, que tampoco pudieran usar su arma. Después de probarlo, la consola confirmó que estaba dentro de la zona segura y la herramienta dejaba de funcionar automáticamente. La fase 3 estaba completada. Ahora venía la fase número 4, darle cerebro a los NPCs, porque hasta ese momento eran básicamente estatuas muy caras. Le pedí a Leia que detectara a los jugadores dentro de un radio específico y los persiguiera. Además le dije que dejara todos los valores configurables para modificarlos más adelante. Después de ejecutar el juego, funcionó. Los enemigos me perseguían correctamente y por primera vez en todo el proyecto parecía que nada estaba saliendo mal. Si lo logró la inteligencia, no lo creo que sí pudo hacerlo. Así que la fase 4 estaba completada, aunque la felicidad duró poco porque llegamos a la fase número 5, el sistema de rankings. Las típicas tablas de clasificación donde aparecen los mejores jugadores del servidor, top eliminaciones, top tiempo jugado y todo eso. Aquí aprendí algo muy importante sobre la IA. Si no le especificas exactamente cómo quieres algo, ella toma sus propias decisiones. Y normalmente esas decisiones terminan convirtiéndose en tus problemas. Así que tuve que aclararle a la IA que quería los rankings físicamente dentro del mapa y no generados únicamente por código. Después de bastante tiempo de pruebas, la IA consiguió crear gran parte del sistema, pero todavía faltaban bastantes conexiones. Así que decidí dejar esa fase a medias y terminarla yo mismo más adelante. Y finalmente llegamos a la fase número 6, el sistema de renacimientos y mejoras. Le expliqué exactamente cuántos diamantes debía otorgar cada renacimiento, los requisitos necesarios y todas las condiciones posibles para evitar otro desastre. Después de varias pruebas parecía funcionar correctamente, pero para asegurarme le pedí que mostrara toda la información en pantalla: la vida, el daño, el rango, los diamantes disponibles, todo. Ya que estábamos también, le pedí un sistema de títulos, porque si alguien se esfuerza para renacer, al menos se merece presumirlo un poco. Después de todo eso, por primera vez tenía las 6 fases prácticamente terminadas. Bueno, 5 y medio. Pero después de todo lo que había pasado con la inteligencia artificial, eso me parecía una victoria enorme. Después de terminar todos los sistemas, llegó una de las partes más importantes: crear el mapa. Y aunque este mapa iba a ser bastante simple, aproveché para mostrarle dos herramientas que literalmente me salvaron la vida durante este proyecto. La primera fue el plugin para crear efectos visuales, y cuando les digo efectos visuales me refiero a miles y miles de texturas para explosiones, poderes de partículas y prácticamente cualquier efecto que se les ocurra. De hecho, lo primero que hice fue usarlo para mejorar las texturas de los NPCs al morir, porque sinceramente el efecto anterior era bastante triste. Probé varias texturas, ajusté algunos detalles, después le pedí a Leia que reemplazara el efecto antiguo y funcionó, aunque pareció otro pequeño problema: las partículas parecían que prácticamente estaban enterradas en el suelo, así que le pedí a Leia que las moviera un poco más arriba, aproximadamente en el centro del NPC, y esta vez sí, el resultado quedó exactamente como lo imaginaba. Ahora sí era el momento de construir el mapa, y aquí tomé una decisión importante: la IA no iba a tocar esta parte, porque si algo aprendí durante este reto es que dejar a una inteligencia artificial construir un mapa por completo probablemente hubiera sido la mejor forma para perder mi cordura, así que lo hice manualmente. Mientras construía todo, aproveché para usar otro de mis plugins favoritos, uno que básicamente te permite pintar con modelos, árboles, rocas, prácticamente cualquier cosa, y honestamente hizo que crear el entorno fuera muchísimo más rápido. Incluso intenté agregar algunas ideas más ambiciosas, por ejemplo, un enorme agujero negro en el mapa. Sonaba increíble, pero se veía horrible, así que lo eliminé. Y esa es una de las cosas que muchas veces no se muestran cuando desarrollamos juegos. A veces inviertes horas en algo solo para borrarlo 5 minutos después, pero si no te gusta el resultado, simplemente hay que seguir adelante. Después continué trabajando en cosas que probablemente muchos jugadores nunca notarán: el sistema para generar NPCs, animaciones, configuraciones internas, pequeños detalles, pero que detrás de cada juego existen muchísimas horas de trabajo que normalmente permanecen invisibles. También agregué varios eventos especiales: una invasión zombie, una invasión alienígena y una batalla contra un jefe final. Y sí, todo eso fue creado por la inteligencia artificial, porque hasta el final del reto seguía respetando la regla principal: no escribir ni una sola línea de código por mi cuenta. Añadí algunos sistemas extra para darle personalidad al juego: una interfaz para equipar títulos, mejoras visuales, barras de progreso y varias cosas que hacen que avanzar se sienta muchísimo más satisfactorio. Y cuando por fin tuve la versión jugable, la publiqué en mi Discord y por primera vez otras personas podían entrar y probar el juego y decirme qué les parecía. Y sinceramente ese fue probablemente uno de mis momentos favoritos de todo el proyecto, porque después de todos los errores, después de que todas las peleas con la inteligencia artificial, después de que de todas esas veces que una carpeta casi destruye mi paciencia, finalmente había algo real que mostrar. Así que gracias a todos los que forman parte de esta comunidad, a quienes aprobaron el juego y quienes acompañaron este proyecto desde el inicio. Y si tú también quieres ver cómo evoluciona este juego, te invito a suscribirte, unirte al Discord y dejar en los comentarios qué te gustaría ver en el próximo episodio, porque esto ni siquiera es la versión final, esto solo es una base. La próxima vez no estará limitado por la inteligencia artificial y créanme, las cosas se van a poner mucho más interesantes.